Amén. Shalom, amados hermanos, que el Eterno les sea bendiciendo en este día. Ya hemos comenzado el día número 4 de Hamatzot. Bueno, en algunos lados ya está terminando el día 3 para comenzar el día 4. En otros ya comenzamos con este cuarto día de panes sin levadura. Y la verdad que estamos muy felices y contentos en Adonai que nos permita poder estar viviendo este tiempo. Shalom, amados, ¿cómo están? Shalom. Shalom, Shalom, hermanito, ¿todo bien? Muchas Shalom, gracias. ¿Cómo están todos? shalom, preparando. Amén. Shalom, amados. Shalom. Amén. Y bueno, hoy día vamos a seguir con otro día más de reflexión en la Torá, reflexión en las Escrituras. Ayer estuvimos tratando el tema de salimos de Egipto y ahora qué, ¿verdad? Y nos encontramos con muchísimas sorpresas. Nos encontramos con muchísimas eh, cosas que sucedieron a la salida de Egipto, y una de ellas, la que más resaltó, fue la desconfianza de los israelitas hacia Elohim, su forma de murmurar, etcétera. Y la tendencia que podríamos tener nosotros es que quizás con el pasar del tiempo eso iba a cambiar, ¿verdad? A ver las grandes maravillas y señales y ver cómo el Eterno una y otra vez ejerce misericordia, ¿verdad? Iba a cambiar eso y podrían tener más confianza. Pero hoy día nos vamos a dar cuenta que así no es. Es por eso que hoy día vamos a estudiar, ¿verdad? ¿Cuál es la clave para conquistar la tierra prometida? Vamos a orar al Padre, a darle gracias por este momento, por este estudio, esta más que nada reflexión que vamos a tener el día de hoy para poder adentrarnos al estudio de las Escrituras. Bendito Abacadosh, en esta hora te damos gracias porque tú eres bueno, Padre. Gracias te damos porque nos permites poder congregarnos, porque nos permites poder reunirnos y estar juntos en Ejad, Padre, juntos buscando de tu palabra, juntos buscando de ti, Padre, para poder aprender cada día más de las Escrituras, para poder observar estos días de Hamatzot, Padre eterno, y también para poder hacer conforme a tu voluntad y conforme a lo que tú has expresado en el libro de la Torá. Padre, en esta hora nos disponemos a poder reflexionar, a poder aprender, a poder escudriñar de las Sagradas Escrituras, y te pedimos que tú nos seas guiando y que tú nos seas trayendo este lejem, este pan de vida, Padre, que queremos nutrirnos de él y llenarnos, saciarnos en nuestro ruaj. Te lo pedimos en el nombre de Yeshua, Hamashiach. Amén y amén. Entonces, Amén, hermanos, amén. 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 Bueno, tal cual como el día de hoy, perdón, tal cual como el día de ayer, que no teníamos PowerPoint ni presentación, porque son ministraciones a modo de meditación las que estamos exhortando estos días. eh, Vamos a adentrarnos desde las Escrituras. Si usted quiere, por allí va anotando los capítulos y versículos que vamos a ver. Vamos a estar estudiando, ¿verdad? Desde el libro de Bamidbar, Números, capítulo 9 al capítulo 14. No nos vamos a leer todos los capítulos, claro que no, sino que desde allí vamos a ir saltando y escudriñando algunos pasajes y ver cuál es la clave para poder conquistar la tierra prometida. Entonces vamos a ver, dice allí el capítulo 9 de Números. Adonai habló a Moshe en el desierto de Sinaí, era el mes primero del segundo año de su salida de Egipto. Le dijo: los hijos de Israel celebrarán el Pesaj a su debido tiempo, y ese debido tiempo es en el día 14 de este mes, entre la tarde y la noche. La celebrarán siguiendo todos sus ritos y todas sus leyes. Moshe habló entonces con los hijos de Israel para que celebraran el Pesaj. Y así lo hicieron los hijos de Israel. La celebraron en el desierto de Sinaí el día 14 del mes primero, entre la tarde y la noche, siguiendo todo lo que Adonai le había ordenado a Moshe. Pero algunos de ellos estaban impuros por haber tocado un cadáver, así que no pudieron celebrar el Pesaj ese día. Se presentaron entonces ese mismo día delante de Moshe y Aarón, y ellos le dijeron: nosotros estamos impuros porque tocábamos un cadáver. Se nos impedirá por eso presentarnos nuestra ofrenda a Adonai en su momento.
Entonces, vamos a leer hasta allí, hasta el versículo número 7, y vamos a darnos cuenta, amado, que es tan importante que nosotros seamos parte de Pesaj, que es la única fiesta que Adonai ha permitido, que si las situaciones no se han dado para que la celebres en el primer mes, a los 14 días, ¿verdad? Hay una segunda instancia, pero vamos a ver allí que son solamente cláusulas que ha dado el Eterno por si la persona está de viaje en ese momento que le impida poder llegar a celebrar el Pesaj. Vamos a ver después que en Deuteronomio se establece que el Pesach se presentaría en el Mishkan, delante de Adonai. Entonces, es una fiesta de peregrinaje, donde sí tenían que estar presentes. Entonces, vamos a darnos cuenta que Adonai permite eso, que cuando estás en inmundicia por tocar cadáver, es decir, estás de duelo prácticamente, y estás de viaje, son las cláusulas que Adonai establece para que lo puedas celebrar en el segundo mes a los 14 de ese mes. ¿Ok? Entonces, es solamente en ese caso. ¿Cuál es el trasfondo de esto? La importancia de que ningún israelita se quede sin celebrar Pesaj. ¿Ok? Porque nosotros conmemoramos a través de Pesaj a Yeshua. Recordamos a través de Pesaj a Yeshua, que Él es nuestro Cordero de Pesaj, y Él es el que nos redime, Él es el que nos lava. Entonces, así de importante es que todo israelita, toda persona que ha venido a ser salva a través de Yeshua y que guarde los mandamientos, pueda celebrar Pesaj, ¿ok? Pero ¿qué es lo que sucede? Recordemos de que Adonai ha fijado esa columna de nube, de fuego, ¿verdad? Sobre el Mishkan para que cuando ésta se levantara, el pueblo entonces tomara sus cosas y avanzara. Y cuando se detenía, entonces ellos tenían que detenerse junto con esa columna. Vamos a encontrar entonces en el capítulo 10, versículo 11, qué sucedió cuando la columna por fin se levantó. Dice así: en el día 20 del mes segundo, del año segundo, la nube se levantó del tabernáculo del testimonio. Y siguiendo la orden de ponerse en marcha, los hijos de Israel partieron del desierto del Sinaí, y la nube se detuvo en el desierto de Parán. Entonces fue el momento en el cual la nube se levantó, avancemos, y todo el pueblo avanzó tras la nube. ¿Ok? Y recordemos de que esa nube precisamente representa a Yeshua. Ya lo veíamos el día de ayer, cuando Faraón venía tras los hebreos, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasó? Adonai los miró desde la nube, y para ellos la nube era tenebrosa, pero a los israelitas les alumbraba, les daba luz, ¿verdad? En la confianza de nosotros está puesta en Yeshua. Por eso es que Yeshua para algunos es salvación y para otros piedra de tropiezo. Entonces, vamos a ver, la nube se levanta y el pueblo de Israel tuvo que emprender la marcha. Y así nosotros también. Nosotros tenemos que ir tras Yeshua HaMashiach. No podemos ir tras los hombres porque si no nos vamos a extraviar, sino que es aquella nube, esa Yeshua a quien nosotros debemos seguir. Vale decir, usted ya puede preguntarse, pero hermano Javi, ¿cómo yo puedo seguir a Yeshua? ¿De qué manera yo puedo seguir a Yeshua? ¿O cómo estoy seguro que sigo a Yeshua y que no sigo a alguien más, verdad? Porque recordemos, nosotros estuvimos tiempo en el cristianismo siguiendo a Jesús, pero no precisamente estábamos siguiendo a Yeshua, sino que por la misericordia de Adonai nos ha sacado de Egipto y nos ha traído, sin que le conociéramos, sin que verdaderamente lo pudiéramos entender en todo su esplendor. Pero se cumple la palabra. Fui hallado por quien no me buscó, dice el libro de Yeshayá. Entonces, todo eso se va cumpliendo. Y hoy día, ¿cómo vamos a entender? ¿Estamos siguiendo a Yeshua o estamos siguiendo a alguien más? ¿Seguimos la nube o seguimos a otros? Recordemos, aquellos que estaban con la nube andaban en luz, los que no estaban en tinieblas, los que estaban detrás de la nube estaban en tinieblas, en el campamento de los egipcios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hoy día nosotros tenemos que ser estudiosos de la Torá. La única manera de que usted pueda conocer a Yeshua verdaderamente es estudiando precisamente la Torá. Es por eso que antes no conocíamos a Yeshua, porque se nos enseñó que la Torá no era para nosotros. Se nos enseñó un Antiguo Testamento como algo anticuado, como algo que ya pasó, como algo que no tiene validez. Uno decía,
Pastor, ¿qué libro puedo leer? ¿Por dónde empiezo a leer la Biblia? No, empieza por Juan, no, empieza por Mateo, no, empieza por el Nuevo Testamento, empieza por las cartas de Pablo, pero nunca se enseñó la Torá. De hecho, hoy día podemos ver que pastores y congregaciones completas, tristemente, desconocen de que el pueblo de Israel se dividió en dos casas. No saben de eso, no lo conocen, porque no lo estudian, porque no lo enseñan, porque los sermones que transmiten, los sermones que predican, son exactamente los mismos que escucharon y que fueron repitiendo y repitiendo y repitiendo. Entonces, ¿qué es lo que sucede, hermanos? Aquí en Raíces Hebreas no estamos lejos de eso. Tristemente también sucede. Muchos repiten, repiten, repiten. Por lo tanto, ¿cómo vamos a saber si estamos siguiendo a Yeshua o estamos siguiendo simplemente al Maestro que está frente a nosotros cuando nos demos por nosotros mismos el impulso de estudiar la Torá? Si usted lee Juan capítulo 5, allí Yeshua va a decir, ustedes escudriñen las escrituras, porque creen que ahí está la vida eterna, y esta da testimonio de mí. O sea, la Torá testimonea acerca de Yeshua. Y si yo no conozco la Torá, no voy a saber quién es Yeshua, ¿verdad? O sea, Yeshua te está diciendo, mira, en la Torá está mi biografía, vayan, léanla, porque a través de ella me van a conocer a mí. De hecho, en ese mismo capítulo 5, Yeshua termina diciendo, si ustedes le creyeran a Moshe, me creerían a mí. Y si me creerían a mí, le creerían a Moshe, porque Moshe escribió acerca de mí. ¿Ok? Entendamos que cuando se habla de Moshe, se enseña que Moshe representa la Torah. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, el judío cree en Moshe, cree en la Torah, pero no cree en Yeshua, y eso es una contradicción. Y el cristiano cree en Yeshua, le dice Jesús, pero cree en Yeshua y no cree en la Torah. Eso también es una contradicción. No se está lleno, se está incompleto de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que encontramos nosotros, amados? ¿Cómo vamos a saber si nosotros seguimos a Yeshua o seguimos al Maestro simplemente? Lo vamos a saber cuando estudiemos por nosotros mismos las Sagradas Escrituras y veamos qué es lo que enseña el Maestro. Si son simplemente pensamientos de Él, filosofía de Él, o es lo que la palabra nos dice. Entonces, aquí le animo yo, que pueda ver lo que habló Yeshua, ¿ok? Y vamos a examinar que Yeshua fue el único que no le añadió a la Torá, no le añadió, no le quitó, no suplantó en la Torá y no vino a instalar filosofías nuevas, enseñanzas nuevas, ni mucho menos a criticar las escrituras o transformarlas como si fueran fábulas, como si fueran míticos relatos o como si estuviera copiado de otras civilizaciones, como algunos en raíces hebreas lo hacen a día de hoy. Entonces, si Yeshua no hizo eso, Yeshua es mi Salvador, Yeshua es el que murió por mí, Yeshua es el que dejó la enseñanza clara que nosotros debemos seguir, que Él dijo, mi doctrina no es mía, sino el que me envió, y esa doctrina que es del Padre es obedecer sus mandamientos, no abandonar la Torá. ¿Ok? Entonces, si Yeshua no enseñó nada más que eso, no enseñó nada más que Torá, que eso es lo que nos resta a seguir a nosotros, por supuesto, la Torá, los mandamientos, estudiarlos, ponerlos por obra, meditarlos por donde vayamos, en el camino, antes de acostarnos, al levantarnos, etc. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos que examinar, a ver, ¿qué es lo que me están enseñando? Escucho, examino y desecho lo que no me sirve. Puedo aprender muchísimas cosas, claro que sí, pero lo que no me sirve, lo que no me contribuye, lo que no se nivela a lo que Yeshua vino a enseñar, que es la Torá, eso no hay que recibirlo para nuestras vidas. Eso es algo que se rechaza. Es algo que no puede dejar entrar. Porque algo que Yeshua no enseñó, algo que Yeshua no transmitió, ¿sabe lo que es? Es una añadidura a la palabra. Y en este contexto de Hamatzó, ¿qué es la añadidura? ¿Qué es quitarle a la Torá? Por supuesto que es Hametz, es levadura. Y eso es algo que nosotros no podemos dejar entrar a nuestras vidas, porque si un poquito de levadura leuda toda la masa. Entonces usted tiene que tener cuidado a las estrategias que a día de hoy se están usando. Yo vengo tiempo advirtiéndole de esto, amados, y quizás suene reiterativo,
pero es porque tenemos que advertir, tenemos que ser atalayas, tenemos que ser toques de shofar, y que usted pueda abrir sus ojos y que pueda entender qué es lo que está frente a usted, qué es lo que está escuchando. Vea las artimañas. Si alguien se presenta como Hasatán, ocupando la astucia de Hasatán, es algo que lógicamente usted tiene que rechazar. Y vea qué es lo que vemos. Vemos enseñanzas que son como miguitas de pan para llevarte a un tesoro más grande. Lo que pasa es que ese tesoro no es un tesoro en realidad, es una perdición. Muchos te presentan enseñanzas hoy día totalmente a conciencia humana, ¿verdad? ¿Qué es lo que dijo Pablo en Colosenses 2:8? Que tengamos cuidado de las filosofías, de las huecas sutilezas, que no nos conformemos a eso. ¿Qué le dijo a Timoteo? Vendrán los tiempos en los cuales contarán fábulas, contarán mitos. La gente se volverá a eso y se endulzarán el oído y querrán escuchar y escuchar y escuchar. ¿Y qué es lo que sucede hoy día? Sucede lo mismo. Que muchos se presentan. ¿Sabes qué? Adán y Eva no existieron. Abel no existió. La Torá tiene mitos. La Torá tiene leyendas, tiene fábulas. Le copiaron a otras tradiciones, le copiaron a otros relatos. Pero si tú quieres, escuchas. Si no, no escuchas. Si tú quieres oírlo, lo oyes. Si no, mejor no lo oigas. Entonces te siembran esa levadura. Y tú la dejas entrar, y se comienza a expandir en tu corazón, y finalmente terminas escuchando y embobándote con esa prédica. Bueno, vamos a decirle prédica. Entonces, ¿cuál es la clave para poder entrar a la tierra prometida? Escuchar a Moshe. Hoy día sabemos, hermanos, que Moshe, ¿a quién representa? Representa a Yeshua. Ya lo dijimos ayer, lo hemos dicho en las administraciones de la Torá, que Moshe dijo, se levantará un profeta más entre el pueblo, y ese fue Yeshua, ¿verdad? Por eso cuando alguien les predica de, no toques al ungido, el apóstol, el maestro, no, hermanos, eso simplemente se acata hacia Yeshua, porque esos son textos que eran para Moshe, y Moshe dijo, se levantará uno más, y ese fue Yeshua. Entonces con eso tenemos que tener cuidado, no endiosemos a los maestros. Sí, hay que tener respeto de quien nos enseña, de quien nos exhorta. Pero en este tiempo, amados, tenemos que nosotros mismos leer las Escrituras para filtrar cada uno de los mensajes que nos llegan a nuestras vidas. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la nube se levantó, se desplazó y era el momento de andar. Y cuando la nube se levantó para hacer avanzar al pueblo de Israel, muchos avanzaron siguiendo la nube, pero en seguir a la nube fue cuando muchos se comenzaron a desviar. Y vamos a ver que los mismos problemas se repiten. ¿Qué es lo que nos quiere mostrar la Torá? De que los mismos problemas se repiten, que las mismas consecuencias van a sobrevenir. ¿Qué fue lo que el pueblo pidió cuando salieron de Egipto? Ayer lo ministramos. ¿Qué tenía? ¿Qué es lo que pedía el pueblo? Carne. Carne, ¿verdad? Pedía pan, ¿verdad? Comida, agua. Carne, agua. Muy bien. ¿Y qué les dio Adonai? Les dio codornices. Les dio carne, ¿verdad? Para que comieran en su misericordia. Y les dio el maná. Y les dio agua, y las aguas amargas las convirtió en aguas dulces, y de una roca fluyó agua, etc. Entonces, vamos a ver qué sucede. Versículo 11, capítulo 11 de Números. Y sucedió que el pueblo se quejó a oídos de Adonai. Y Adonai oyó sus quejas y ardió en ira. Recordamos que en el capítulo, en la administración de ayer, Adonai simplemente les dio. Pero ahora Adonai se airó. ¿Por qué? Porque eso ya había sucedido y ahora se comienza a repetir nuevamente. Entonces, Adonai oyó sus quejas y ardió en ira. Y un fuego de Adonai se encendió en medio de ellos y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo pidió ayuda a Moshe, y Moshe oró a Adonai, y él apagó ese fuego. Esto es tal cual como pasa en nuestras vidas, amados. Cuando nosotros hacemos algo que está contra la Torá, ¿qué es lo que pasa? Que somos tan reiterativos muchas veces en pecar, y ¿qué es lo que hacemos? Hacemos que Adonai se aire, ¿verdad? La rebelión, y sobre todo la murmuración, ya lo vimos. La zarat, ¿verdad? Cuando se llenaban de lepra por la zarat, porque echaban fuera el mal que tenían. ¿Qué es lo que pasaba?
quedaban leprosos, quedaban impuros, no podían estar cerca de Adonai. Y aquí comienza a suceder exactamente lo mismo. Vamos a darnos cuenta de que el Eterno oyó sus quejas y se encendió su ira contra ellos. Y cuando el pueblo vio que se quejó y que Adonai se airó y Adonai arremetió contra ellos, ¿qué es lo que pasa? Moshe, Moshe. ¿Y qué hacemos nosotros hoy día? Yeshua, Yeshua, no, Yeshua es mi abogado. Yeshua intercede por mí delante del Padre. Y Yeshua apacigua la ira de Adonai. ¿Verdad? Es exactamente lo mismo, es tan gráfico este ejemplo, amados. Entonces, Moshe llamó a ese lugar Taberá, porque allí el fuego de Adonai se encendió contra ellos. Pero la gente extranjera, ojo con eso, la gente goín, que se había mezclado con ellos, sintió un apetito incontenible. Y los hijos de Israel volvieron a llorar y dijeron: ¿cómo nos gustaría que alguien nos diera de comer carne? ¿Cómo extrañamos el pescado que comíamos en Egipto? Y los pepinos, y los melones, puerros, cebollas y ajos que nos regalaban. Ahora andamos con la garganta reseca, pues no vemos nada más que este maná, ¿verdad? Qué terrible, ¿cierto? Nos suena terrible, pero cuando lo graficamos a lo que vivimos nosotros a día de hoy, no lo vemos tan distinto, no lo vemos tan lejano. ¿Qué es lo que sucede? Sabemos de que Egipto va a representar el mundo, va a representar las religiones, del lugar que Adonai nos sacó para poder llevarnos a la tierra prometida. ¿Y qué es lo que pasa? Que entre el pueblo de Israel siempre va a haber gente que tenga una mentalidad goín, que tenga una mentalidad extranjera, que tenga una mentalidad gentil, ¿ok? Y eso es algo que no debe estar en nosotros. Por eso es que el apóstol Pablo anima a que renovemos nuestro entendimiento, que lo renovemos, no conforme a los preceptos de esta época, sino conforme a la Torá, sino conforme a la mentalidad de Yeshua. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta gente extranjera contagió eso entre los demás, esa queja, ese lloriqueo, el aborrecer el maná. ¿Y por qué? Porque aquellos que no son de Adonai no soportan la sana doctrina, no soportan la buena enseñanza que es la Torá, ¿verdad? Usted lea Proverbios 4:2, porque buena doctrina te doy, sana doctrina te doy, no desampares mi Torá. ¿Y qué es lo que pasa? Que entre el pueblo de Israel siempre se infiltrará gente con mente goín, gente que no quiere desarraigarse de Egipto, gente que está acá, pero está con su mentalidad en las religiones, está con su mentalidad en el mundo, y sigue pensando como el mundo, pero actuando de cierta manera como un israelita, con un corazón incircunciso. ¿Y eso qué es lo que hace? Regar entre el pueblo la desconformidad con Adonai. ¿Qué es lo que extrañaban? ¿Cómo comían en Egipto? ¿Cómo comían en ese lugar? ¿Cómo se saciaban en ese lugar? ¿Pero a costa de qué? Ellos decían: y nos regalaban en Egipto el pescado, nos regalaban el puerro, el ajo, los melones. ¿Pero qué es lo que estaba sucediendo con ellos allá? Su vida estaba amargada. Hoy día, hermanos, estamos tan acostumbrados a lo que es vivir con una vida amargada que ni siquiera nos damos cuenta, con una conciencia cauterizada del mal. Y es por eso que tenemos que tener cuidado, porque ellos estaban despreciando el maná, el pan que Adonai les había dado. Ese pan que descendió del cielo, que representa a Yeshua. Hoy día, ¿qué hace la gente? Rechaza a Yeshua. ¿Por qué? Por ir a escuchar las enseñanzas que salían de Egipto. Por ir a escuchar las enseñanzas que salían de Egipto. Y eso va para los dos lados. Los que se vuelven a los griegos a escuchar los mitos, las fábulas, el endulzamiento de oído. Y también los que se vuelven hacia los babilónicos, a aprender costumbres, a aprender Kabbalah, a aprender Mishnah, a aprender un montón de cosas que son ocultistas a los ojos del Eterno, que son aborrecibles. ¿Por qué? Porque ya no les sacia el maná, porque ya Yeshua no les basta, porque se envuelven en un ego, en una soberbia, en los cual Yeshua ya para ellos se les hace pequeño, se les hace chico, y desprecian el maná. Ya estamos aburridos de comer esto, ya estamos aburridos de comer el maná. Y desechan a Yeshua por ir a buscar otras enseñanzas.
algo que les llene el oído, algo que les sacie la curiosidad. Y así se entiende que esto sigue pasando a día de hoy. Que nosotros decimos, oh, el maná, qué rico debe ser el maná, ¿verdad? Qué delicioso debe saber. Pero cuando entendemos que ese maná representa a Yeshua, y nos damos cuenta que muchas veces no escuchamos a Yeshua, no escuchamos enseñanza, sino que vamos a ver qué es lo que nos llena el oído en este día. A ver cuál es la enseñanza nueva que el maestro de raíces hebreas está trayendo. Porque ya Yeshua no nos basta. Y se englotonan. Esos son los glotones del conocimiento. Esos son los que se englotonan en llenarse el oído primero a ellos, para ir a llenar el oído después al resto. Pero ¿sabe lo que sucede? Que Adonai en cierto modo lo permite. Vamos a leer aquí el versículo 18. Dice, pero di al pueblo que se santifique para mañana. Ustedes van a comer carne, pues han llorado ante mí y han dicho cómo quisiéramos que alguien nos diera de comer carne. La verdad nos iba mejor en Egipto. Así que yo, Adonai, voy a darles a comer carne. No la comerán ni un día, ni dos, ni 5, ni 10 o 20 días, sino todo un mes, hasta que les salga por las narices y se harten de comerla, por haberme menospreciado. Yo soy Adonai, yo estoy en medio de ustedes, pero ustedes han llorado ante mí y han dicho, ¿para qué salimos de Egipto y nos vinimos acá? Pero Moshe dijo, este pueblo en medio del cual estoy llega a los 600,000 de pie. ¿Y tú dices que les darás a comer carne todo un mes? ¿Acaso van a degollarse para ellos ovejas y bueyes suficientes? ¿O van a pescarse para ellos todos los peces del mar para que les alcance? Y Adonai le respondió a Moshe, ¿acaso mi mano se ha cortado? Es tremendo. Cuando el pueblo pidió carne y despreció el maná, ¿qué dijo Adonai? Este pueblo me ha menospreciado el pan, ha menospreciado a Adonai. Y Moshe dudoso en ese momento, ¿podrás darle para un mes que coman carne? Si son tanta gente, 600,000. ¿Y qué es lo que hizo Adonai? ¿Qué le respondió? ¿Acaso mi mano se ha cortado? Ahora vas a ver si mi palabra se cumple o no. ¿Quién es la mano de Adonai? ¿Quién es su diestra poderosa? Ese es Yeshua. Yeshua es la diestra poderosa de Adonai. ¿Y qué dijo? Ahora vas a ver si mi palabra se ha cortado. ¿Quién es la Dadar? ¿Quién es la palabra? Ese es Yeshua. Por eso cuando nosotros menospreciamos la instrucción, menospreciamos la Torá, la desechamos por seguir filosofías, por seguir cualquier otra doctrina interna. ¿Qué es lo que sucede, hermanos, en nosotros? Sucede que estamos menospreciando Elohim. Estamos menospreciando a Yeshua. ¿Y sabe cuál es su fin? Su fin es la muerte. Ya vamos a verlo. Vamos a leer ahora lo que dice el versículo 31. Vino entonces del mar un viento de parte de Adonai que trajo codornices y las dejó caer sobre el campamento. Estas cubrían la superficie de la tierra hasta un día de camino por un lado y un día de camino por el otro, y se amontonaban a casi 1 metro de altura. Muchos dirán, qué bendición, qué abundancia lo que hizo Adonai. Les trajo codornices. Pero cuando nosotros colocamos atención a este versículo y a las pistas que nos va dejando, es tremendo, amados. Es tremendo. ¿Por qué? Porque Adonai les permitió el deseo carnal que ellos tenían. Lo habían menospreciado. Adonai estaba irado. Entienda eso. Adonai estaba irado. No los estaba bendiciendo. Adonai les estaba dando un escarmiento en este momento. ¿Por qué? ¿De dónde vinieron las codornices? De un viento del mar. ¿Qué es lo que es un viento? Es un ruajim. Es un ruaj. Es un viento, ¿verdad? Los que han estudiado Apocalipsis con la hermana Lore van a comprenderlo un poco más, quizás. Es un ruaj. ¿De dónde provino? Del mar. ¿Y qué es lo que sucede con el mar? ¿Qué nos representa el mar? Nos representa el mundo, nos representa las muchedumbres. Y desde allí vino ese ruaj.
Desde aquí vino ese viento. ¿Y qué es lo que pasa? Dice, vino entonces del mar un viento, de las muchedumbres vino un ruach de parte de Adonai. Adonai está en control de todo. Él manda todo. ¿Ok? Que trajo codornices. Las codornices no salen del mar. Por eso tenemos que poner atención a lo que la Torá nos enseña. Y les dejó caer sobre el campamento, sobre los hijos de Israel, las codornices, ¿verdad? Y estas cubrían la superficie de la tierra hasta un día de camino por un lado y un día de camino por el otro lado. Es decir, estaban hacia la derecha y hacia la izquierda, hacia diestra y hacia siniestra. ¿Qué cosa? Ese alimento que un ruaj trajo desde el mar, desde las muchedumbres. Hoy día desde las muchedumbres, desde el mundo, muchas filosofías van a salir, muchos espíritus engañosos van a salir y te traerán algo que parece alimento, algo que tú deseas comer, pero finalmente para poder ir a buscar ese alimento, o te tienes que ir un día de camino hacia la derecha o un día de camino hacia la izquierda y abandonarás la senda correcta que es la senda de Yeshua. Ese versículo, el 31, es tremendo, hermanos. Y nos vamos a dar cuenta que ese camino les pareció bien, ese camino también les pareció bien, pero su fin es final de muerte. ¿Por qué? Porque cambiaron el maná por seguir las filosofías del mundo, por seguir las doctrinas que no son doctrinas de Yeshua. Vamos a leer, dice el 32, el pueblo estuvo levantado todo ese día y toda la noche y todo el día siguiente para recoger codornices. El que menos recogió hizo 10 montones y tendieron las codornices alrededor del campamento. Pero todavía tenían la carne entre los dientes, todavía no la masticaban, cuando la ira de Adonai se encendió entre el pueblo y los hirió con una plaga mortal. La palabra nos dice que todos los días descendía el maná. ¿Por qué Adonai se iró? Porque despreciaron el maná por ir a buscar las codornices. Y Adonai se iró contra ellos. ¿Y qué es lo que sucedió? Una plaga mortal. Las plagas, ¿a qué venían asociadas? La zarat, ¿a qué venía asociada? Al murmurar, al lashon hara. Murmurar contra Moshe era murmurar contra Adonai. Así como hoy día, menospreciando Yeshua, su enseñanza, despreciamos al mismo Elohim. Entonces, ese camino de codornices y el camino de allá de codornices, la diestra y la siniestra, les pareció bueno, les pareció provechoso. Y hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su final es de muerte. Vamos a darnos cuenta que eso es lo que está por suceder. Por eso, el nombre de aquel lugar se llamó Kibrot Hatavá, porque allí sepultaron al pueblo glotón. De Kibrot Hatavá, el pueblo se dirigió a Geserot y en Geserot se quedó. ¿Qué es lo que sucedió? El pueblo se englotonó. Así como hoy día muchos glotones del conocimiento son los que hay. Y no me malentiendo, yo no estoy diciendo que profundizar en las escrituras es malo. Tenemos que saber cómo profundizar y eso es a través de la enseñanza de Yeshua, que es la Torá. Pero cuando nosotros nos vamos al gnosticismo, cuando nosotros nos vamos a las filosofías griegas, como muchos lo hacen a día de hoy, o las filosofías babilónicas, para entender las escrituras ya es añadirle levadura a esto. Ya es despreciar el maná por ir a buscar las codornices. Y eso es lo que nos lleva a la muerte. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, amados. Entonces, el capítulo 12 parte diciéndonos, Moshe tomó por mujer a una cusita, y por causa de ella, Miriam y Aarón murmuraron en contra de Moshe. ¿Acaso Adonai ha hablado solo por medio de Moshe? ¿Acaso no ha hablado también por medio de nosotros? Fue lo que dijo eh, los hermanos de Moshe, Miriam y Aarón. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que una de las cosas que nos va a llevar a fracasar en la conquista de la tierra prometida es cuando el pueblo se comienza a desunir. Y eso es a través de los celos, a través de la envidia. Muchas veces vamos a decir, no, es que Satanás me tentó, pero no.
Somos nosotros mismos muchas veces y de ahí vamos y le echamos la culpa al diablo. Y somos nosotros mismos los que desenfrenamos nuestros malos sentimientos, los que desenfrenamos aquellas cosas que deben estar controladas ya, de lo cual nosotros nos tenemos que despojar, que era nuestra vana manera de pensar, nuestra vana manera de vivir. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Empezaron a murmurar contra Moshe, a menospreciar a Moshe, diciendo, no, pero es que Adonai también habla a través de mí. Y vamos a darnos cuenta de que eso fue solamente la punta del iceberg. Porque cuando comenzamos a leer cuál fue el castigo de ellos, fue que quedaron expulsados del campamento porque estaban con lepras, porque se volvieron leprosos. Por eso que recordamos tanto la parachá de Metzorá, ¿verdad? Que la Metzorá, ¿qué significa? Motzi, echar fuera, Ra, el mal. Entonces, ¿qué es lo que es la Metzorá? ¿Por qué estaban leprosos? ¿Por qué se llenaban de lepras? Porque hablaban mal, porque cometían la Shonará contra alguien. Vamos a darnos cuenta que el hablar mal de nuestro hermano incluso es atentar contra su vida. Por eso Adonai detesta tanto la lengua maliciosa, en la Shonará, en la murmuración. Entonces, ¿qué es lo que pasaba con este pueblo? Murmuraba contra Elohim y murmuraba contra Moshe. Murmuraba contra los líderes que Adonai había puesto delante de este pueblo y también murmuraban contra él, le blasfemaban, lo trataban como mentiroso, al decir, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Vamos a morir. Cuando la promesa de Adonai es que yo los llevaré a una tierra donde fluye leche y miel. Vamos a seguir avanzando, amados, y vamos a ver lo siguiente. Cuando llegamos al capítulo 13 del libro de Números, es allí donde se provoca un punto de inflexión en las escrituras. Porque es cuando ya llega a un colmo lo que está sucediendo en el campamento de Israel. Cuando ya las murmuraciones son casi incontrolables y ya le perdieron todo temor al Eterno. Y que incluso llegan a contradecir su palabra con sus acciones. Dice, Adonai habló a Moshe y le dijo, envía algunos hombres para que exploren la tierra de Canaán, la cual voy a dar a los hijos de Israel. De cada tribu de sus antepasados enviarán uno de sus hombres más importantes. ¿Ok? Es un nisi, es un príncipe, es un juez de cada una de las tribus. Entonces luego la Torah nos enumera cuáles van a ser estos enviados, uno por tribu, el más importante de cada tribu, ¿verdad? Y entre los que predominan allí vamos a ver a Caleb y a Josué, ¿verdad? Nosotros hemos escuchado acerca de ellos. Pero vamos a darnos cuenta de que, ¿por qué traen un mal reporte estos espías? 10 de ellos traen un mal reporte. ¿La idea fue de Adonai que enviaran espías hacia la tierra prometida? Y por supuesto que no. Pero usted dirá, pero ahí el capítulo 13 dice que Adonai habló a Moshe y le dijo, envía algunos hombres, ¿verdad? Pero no fue así. Y vamos a ver más adelante por qué no fue así. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que sucede con ellos? Ellos fueron y exploraron el terreno desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando por Hamad. Después de explorar la tierra, volvieron al cabo de 40 días. Al volver a Cades, en el desierto de Parán, se presentaron ante Moshe y Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel. Y les dieron la información y les mostraron los frutos de la tierra. También les dijeron, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste. Esta ciertamente fluye leche y miel. O sea, es como Adonai lo dijo. Y aquí tiene sus frutos. Pero la gente que habita esa tierra es fuerte y las ciudades son muy grandes y fortificadas. Además, allí vimos a los hijos de Anak, los amalecitas. Habitaban en el Negev, los hititas, jebuseos y amorreos habitaban en el monte y los cananeos habitaban junto al mar y en la ribera del Jordán. Caleb pidió al pueblo que se callara delante de Moshe y dijo, subamos pues y tomemos posesión de esa tierra, porque nosotros podemos más que ellos. Pero los que habían ido con él dijeron, no podemos atacar ese pueblo, porque ellos son más fuertes que nosotros. Además, entre los hijos de Israel hablaron mal de la tierra que habían explorado y hasta dijeron, ojo con esto hermanos, la tierra que recorrimos
para explorarla se traga a sus habitantes. Toda la gente que allí vimos son hombres de gran estatura. Allí vimos también gigantes, son los hijos de Anak, esa raza de gigantes. Ante ellos, a nosotros nos parecía que éramos langostas, y ellos también así le parecíamos. Toda esa noche la congregación comenzó a gritar y llorar. Todos los hijos de Israel se quejaron contra Moshe y Aarón, y toda la multitud les dijo: ¿Cómo quisiéramos haber muerto en Egipto o morir en este desierto? ¿Para qué nos ha traído Adonai a esta tierra? ¿Para morir a filo de espada? ¿O para que nuestras mujeres y nuestros niños sean tomados prisioneros? ¿Acaso no sería mejor que regresáramos a Egipto? Y unos a otros se decían: designemos un capitán, volvámonos a Egipto. Entonces Moshe y Aarón se postraron ante sus rostros delante de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras Josué, Yehoshua, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefune, que eran los dos que habían ido a explorar la tierra, se rasgaban las vestiduras. Eso es tremendo, hermanos. Es tremendo lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque lo que dijo Caleb no es algo que nació propiamente de él. Fue la orden que Adonai había dado. Eso nosotros lo vamos a encontrar en Deuteronomio, capítulo 1, versículo 21 nos dice: dense cuenta que Adonai, su Elohim, les ha entregado la tierra. Adelante, tomen posesión de ella conforme a la promesa de Adonai, el Elohim de sus antepasados. No teman ni desmayes. Entonces todos ustedes vinieron a verme y dijeron: enviemos a algunos de nosotros para que vayan y exploren la tierra y que vuelvan y nos informen qué camino debemos seguir y qué ciudades debemos llegar. Entonces, ¿cuál fue la orden de Elohim? Lo que dijo Caleb: adelante, tomen la tierra. ¿Recuerdan cuando estuvieron frente al Mar Rojo? Que dijo: ¿por qué me preguntan? Adelante, avancen, sigan avanzando. Fue lo que Adonai le respondió a Moshe. Y ahí se abrió el mar, ¿verdad? Y todo lo que ya sabemos. Y acá frente a la tierra prometida era exactamente lo mismo. Avancen, adelante, tomen la tierra que Adonai les ha entregado. El pueblo dijo: ¿qué pasa si mandamos espías mejor? Mandamos espías y veamos cómo está la tierra, qué ciudades atacamos primero, etcétera. Y Moshe le pareció buena idea. Pero vamos a encontrar que la intención del pueblo no era esa, sino que la intención, el corazón del pueblo había desconfiado de Elohim. Había desconfiado, a ver si es la tierra que Elohim nos dijo. Si es que allí de verdad hay leche y miel. Si de verdad cumple con lo que Adonai nos había dicho. Entonces, ¿cuál fue la idea de Adonai? Que enviara uno por tribu. Pero la idea de enviar espías no salió de Adonai, sino que salió precisamente del corazón incrédulo del pueblo. Vamos a encontrar que 10 trajeron un mal reporte. ¿Y cuál fue la revuelta que se formó allí? Desacreditar a Moshe. Así como hoy día que vamos como israelitas camino a la tierra prometida, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay entre nosotros? Personas con mente de extranjeros, personas con una mentalidad goyim, con una mentalidad que todavía está en Egipto, personas que te llaman a desechar a Yeshua, ¿verdad? Cambiamos a Moshe, escojamos un nuevo líder, volvámonos a Egipto. ¿Y qué es lo que hacen? Infunden el temor entre el pueblo. ¿Para qué? Para trastornar sus mentes, para hacerlos cambiar de pensar, para poder hacerlos cambiar de lo que Yeshua les ha encomendado, que es poder seguir la Torá y ser obedientes a esta hasta el fin de tu vida, hasta el fin. Y ese será salvo, dijo Yeshua. Y es exactamente lo mismo que está sucediendo a día de hoy. ¿Sabe cuál fue la consecuencia de esto? ¿Cuál fue la consecuencia de esto? Escuche con atención. Y Adonai le dijo a Moshe: ¿hasta cuándo este pueblo me va a seguir rechazando? ¿Hasta cuándo no van a creerme? A pesar de todas las señales que he hecho en medio de ellos, voy a castigarlos con una plaga. Pero a ti te pondré sobre un pueblo más grande y más fuerte que ellos. Seguido a eso vamos a ver un Moshe intercediendo delante de Adonai. Nuevamente, como en el Sinaí.
Oh, Padre, Adonai, tú prometiste que los llevarías. Por favor, mira lo que van a decir de ti, etcétera. Y finalmente Adonai, ¿verdad? No lo rechazó, pero su castigo fue tremendo. Y el castigo de esos israelitas que no tuvieron temor de Adonai, que cambiaron el maná por las codornices, que menospreciaron la enseñanza, que menospreciaron el pan, que menospreciaron el lejen. Todos esos israelitas con mentalidad de goyim, de extranjeros, los que pensaron en cambiar a Moshe, los que murmuraron contra Moshe, los que menospreciaron a Moshe. ¿Cuál fue el destino de ellos? Que sus cuerpos quedarían tendidos en el desierto. Dice así: en este desierto quedarán tendidos los cadáveres de todos ustedes, los mayores de 20 años que fueron contados, los cuales han murmurado contra mí. Ninguno de ustedes entrará en la tierra que bajo juramento prometí, que les daría para que la habitaran. Solo entrarán Caleb, hijo de Jefuné, y Jehoshua, hijo de Nun. O sea, esos fueron dos de los 12 espías. ¿Por qué ellos sí pudieron entrar? Porque ellos vieron lo mismo que el resto. Ellos vieron exactamente lo mismo. Vieron que efectivamente era una tierra donde fluye leche y miel. Era una tierra que tragaba a sus habitantes porque eran gigantes y los gigantes sabemos que se comían a las personas. O sea, eso es avalado por las escrituras. Se tragaba a sus habitantes. Eso es lo que quiere decir el contexto de ese versículo. Pero ¿cuál fue la confianza de ellos? Adonai nos trajo hasta aquí para conquistar la tierra prometida. Adelante, avancemos. ¿Qué hacemos perdiendo el tiempo? Vamos y conquistemos la tierra. Entonces, todo aquel que sí siga creyendo en Moshe, que sí siga guardando la Torá, que sí siga aferrándose a Yeshua, siguiendo su instrucción, no apartándose de él hacia diestra o siniestra para ir a comer las codornices, sino que se quede ahí en el medio esperando el maná que Adonai te provee cada día para que tú te nutras, para que tú puedas fortalecerte en la emuná y seguir adelante. Esa es la clave para que tú puedas conquistar la tierra prometida, que tú conozcas a Elohim y guardes sus mandamientos. Hay un versículo, hermanos, que es tremendo. Es tan cortito, pero es tan tremendo. Se fue la... Ah, bueno, parece que ya. Ya volvió. Está apagado el Micrófono. Ahora sí, me había botado el Zoom, hermanos, pero como les digo, no se distraigan. Hay un versículo en las Escrituras que es tan cortito, pero es tan tremendo, que nos dice, teme a Elohim y guarda sus mandamientos, y ese es el todo del hombre. Ese es el todo. Eso es todo del hombre. Y es efectivamente cómo los grandes hombres de las Escrituras se condujeron en sus vidas. Dice allí como vemos a Caleb y a Joshua, temiendo a Elohim y guardando sus mandamientos. Dice allí, y esos niños, recuerden ¿qué dijeron ellos? Ellos tomarán a nuestras mujeres, a nuestros hijos, ¿verdad? Pero ¿qué dijo Adonai con respecto a sus hijos? Dijo, y esos niños que ustedes dijeron que serían hechos prisioneros, yo los introduciré en la tierra que ustedes despreciaron, y ellos la conocerán. En cuanto a ustedes, sus cuerpos quedarán tendidos en este desierto. Sus hijos andarán 40 años, sin rumbo fijo por el desierto, llevando a cuestas sus rebeldías hasta que sus cuerpos sean consumidos en el desierto. 40 años llevarán a cuestas sus iniquidades, un año por cada día, conforme al número de los días que anduvieron explorando la tierra, y así experimentarán mi castigo. Así voy a tratar a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí, serán consumidos en este desierto, y aquí mismo serán condenados a muerte. Yo, Adonai, lo he dicho. Yo, Adonai, lo he dicho. Y esa es la mayor firma que encontramos en las Escrituras. Yo, Adonai, lo he dicho y así será. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ya ellos no podrían entrar a la tierra prometida. Ahora sus hijos, aquellos que dijeron, no, mis hijos los van a tomar de prisioneros, dijo Adonai, ellos entrarán a la tierra que ustedes despreciaron. Entonces, aquí va esto, hermanos. Muchos celebraron Pesaj por primera vez. Celebraron su liberación de Egipto. Conmemoraron que la sangre de Yeshua es la que los ha redimido. Pero si usted piensa que ahora que salió de Egipto ya la hizo,
ya está todo listo, está muy equivocado. Nosotros tenemos un camino en el cual perseverar. Tenemos un desierto que todavía cruzar. Si usted se pregunta cuál es el desierto es la vida. ¿Ok? ¿Cuándo se terminará el desierto? Cuando Yeshua venga y nos ingrese a la tierra prometida. Es decir, toda su vida, hasta que usted tenga el privilegio de poder ver a Yeshua venir, o hasta que usted muera, es el desierto que usted está caminando. Pero aquellos que se comportan en emuná, que guardan la Torá, que son obedientes a Elohim, que no menosprecian el maná, la correcta enseñanza, la buena enseñanza, sino que en ella encuentran virtud y se sacian, ¿verdad? Curiosamente, el mismo pan, ¿verdad?, que los israelitas despreciaron, ese maná que despreciaron ellos, es el alimento más buscado a día de hoy. ¿Dónde está el arca? ¿Dónde está el arca de la alianza que adentro tiene el maná? ¿Verdad? Entonces, amados, nosotros tenemos que comportarnos como Caleb y como Josué, fieles a la obediencia del Eterno, fieles a la palabra del Eterno, fieles a lo que Elohim quiere que nosotros hagamos, y no a las nuevas filosofías, no a las nuevas enseñanzas. Recordemos que otro alimento que no sea el maná no proviene de Elohim, sino que viene de los ruajim, ¿verdad? De los ruajim que vienen de las multitudes, vienen del mar, y te llenan el camino, dice la Torá, se llenó de codornices, por un lado el camino, ¿verdad? Hasta 1 metro de altura, y por el otro lado del camino, eso es diestra y siniestra, hermanos. Y por ir a buscar esas codornices, el pan, el maná que caía sobre el campamento, fue menospreciado, fue dejado ahí en tierra. Y Adonai se encendió de ira contra ellos. Volviendo al título de la administración, ¿cuál es la clave para poder ingresar a la tierra prometida? Comportarse en emuná, comportarse creyendo, confiando y obedeciendo a Elohim en todo este desierto que se llama vida, hasta que cerramos nuestros ojos. Yeshua también lo dijo así: el que persevera hasta el fin, ese sería salvo. La pregunta es, ¿en qué tenemos que perseverar? La encontramos en 1 Corintios 15, 1 y 2. Aquí nos dice, el que recibe la doctrina que le hemos enseñado, entonces este será salvo, que persevere en ella. Mas el que no persevera en ella y simplemente creyó, entonces creyó en vano. Entonces no es tan solo cree y será salvo, no. No, ten emuná y serás salvo. Entonces, amados, la clave para poder conquistar la tierra prometida, un día Yeshua venga, tal cual como Josué los ingresó a la tierra prometida, es que nosotros tengamos emuná, seamos fieles a Elohim, obedezcamos sus mandamientos y que podamos de esa manera agradar al Padre, no menospreciándolo, sino que teniéndole por estima. Amén. Así que esa ha sido la administración del día de hoy, amados, y como siempre hay un tiempo en el cual ustedes puedan compartir sus apreciaciones con respecto a la enseñanza del día de hoy. Amén. Así que si alguien quiere levantar la manito, este es el momento, amados. Amén, hermana Lore. Amén, hermanitos. Shalom a todos. ¿Cómo se encuentran? Hermanito, muchísimas gracias por la administración. A mí me encanta siempre, la verdad, hermanitos. Hay ocasiones y nos pasa a todos, hermanos, y es recurrente ver también pues esa situación a lo largo a medida que pasa más el tiempo. A veces creemos que porque como ya son temas que ya sabemos, que ya hemos visto, pues ¿para qué me conecto? Ya eso ya lo sé. Pero la verdad es que la palabra es fuente inagotable de sabiduría y todo el tiempo el Eterno nos está revelando algo, hermanos, algo que dijimos, bueno, esto yo ya lo había visto, pero no había entendido esta parte. Y la verdad es que a mí me sorprende ver cómo somos tercos, hermano Javi. Y digo, y que nos sirva de lección, no conformarnos de decir, pues sí, somos tercos y ya, pero de verdad que nos ponemos en los zapatos de Moisés, hermanos, y de verdad yo me hubiera jalado los cabellos. El hermanito Javi me conoce, yo hubiera ya así, no, el Eterno me hubiera fulminado, yo hubiera hecho, ya, tiro la toalla y nos vemos.
porque inclusive con cosas más pequeñitas, hermanos, sabemos que Moisés lideraba, ¿cuánto dijo, hermano? 600,000 hombres. Creo que así decía, ¿verdad? Algo así, pero tremendo, hermanos. Y nosotros en TikTok, hablo por mí, saben que siempre hablo por mí, con 5 comentarios que están, no, no, que esto no, y yo, ay, ya, entonces vayan y hagan lo que quieran. Imagínense, hermanos. Entonces es un ejemplo muy bonito que el Eterno nos pone a través de su siervo Moisés, hermanitos, de cómo tenemos que ser pacientes, de cómo tenemos que ser amorosos y sobre todo, pues tener esa comunión todo el tiempo, oración, hermanos. No podemos hacer nada por nosotros mismos. Si el hermanito Javi no ora, se acaba su paciencia, se acaba su emuná. Si yo no oro, si la hermana Elsie, si la hermana Antos, si el hermanito Marcelo, Alex, todos no oramos, hermanos, nos vamos a la carnalidad nuevamente. Entonces, de verdad que es tremenda siempre la exhortación que el Eterno nos trae, hermanitos, pues a seguir practicando este emuná y a pedirle mucho que trabaje con nuestro carácter, hermanos, porque diario le fallamos y diario le decimos perdón, perdón y seguimos fallando. Pero veamos ese, yo cuando pasa algo así, algo en mi vida, siempre recuerdo esta situación que el ser humano es terco, a pesar de que el Eterno, como niños chiquitos, a ver qué quieren, ahí está el pan. No, que queremos carne, bueno, ahí está la carne, ¿qué más quieren? Y aún así no estaban conformes, hermanitos. Entonces, siempre ser agradecidos, no dar por hecho las cosas, de decir, bueno, pues es que yo siempre tengo comida, yo siempre tengo un techo, una cama, o sea, no, es por voluntad del Eterno, por gracia y misericordia del Eterno, porque si el Eterno quiere, hermanitos, en un día nos quita todo, todo. Personas han perdido todo en un día. Entonces, gloria a Donai, hermanito, por su vida. Muchas gracias por la administración, hermanito. Amén, amén, aleluya. Hermano Marcelo. Sí, justamente también, digamos, era comentar que sí, la verdad que siempre uno estudia, lee, pero siempre hay detalles y cosas que la verdad que en estas administraciones han sido, por ahí, son herramientas después a nosotros para poder hablar con las personas que, digamos, llevar la palabra y tratar de ser atalayas también y, bueno, fortalecernos. Hay muchos detalles, muchas cosas que por ahí uno dice, ah, bueno, yo ya, como dice Lorena, digamos, sí, ya lo leí 5 o 6 veces, pero sin embargo hubo algún detalle o alguna palabra que no hemos tenido en cuenta y obviamente dar las gracias por esta administración, porque por más corta y breve o a las apuradas o por ahí, pero la verdad que sí nos ayuda y nos fortalece mucho, más que nada nosotros que por ahí a veces no tenemos tanto tiempo, pero sin embargo estamos tratando de predicar, de llevar la palabra, y bueno, más que nada, como yo hablaba con mi señora mucho, ser ejemplo, porque por ahí uno quiere llevar la palabra con celo y chocas, o te dicen una cosa, no, pero acá dice eso y por ahí te falta la herramienta para defender o las cosas que en estos casos, en estas administraciones, estos pequeños detalles nos van a ayudar mucho a nosotros que somos nuevitos y que queremos. Y por ahí nosotros, como decía Lorena también, nos ha pasado lo mismo, hemos peleado con un montón de gente por el celo a tener la verdad o a tener la razón, y sin embargo cuando la hora de defendernos nos quedábamos callados porque nos salían con algunas artimañas, con otros artículos, con otros pedacitos, frases de la Biblia que, bueno, los usan mal, pero a su vez nosotros no teníamos formas, no teníamos las herramientas, y estas pequeñas enseñanzas la verdad que nos ayudan muchísimo a nosotros a poder tener otra óptica o tener otra perspectiva de las historias y las cosas, para que sea herramienta y para poder utilizarlas el día de mañana cuando tengamos que charlar o hablar con un amigo o con parientes o con cualquiera, para poder predicarle la verdad, para poder, digamos, porque por ahí a veces nosotros nos ha pasado que un compañero nuestro, amigo de la familia, vino con una idea un día a visitarnos, y son esas ideas justamente de esa levadura, de esas codornices, de esa, que tiene esa idea de que en vez de estar leyendo Lo que pasa es la que está Biblia, estudiando teología, claro, en vez de estar leyendo la Biblia, está estudiando a hombres palabra de que sí. estudian teología, y son personas que saben mucho, no voy a discutir eso, que tienen mucho conocimiento,
y se saben todos los recovecos, pero no estudian sobre la verdad, se van en ciencias, se van en cosas y por ahí están escapando. Sacan de contexto cada versículo. Claro, sacan de contexto porque, digamos, yo en unas publicaciones puse, la Biblia hay que leerla como un solo libro y el tema de los versículos, capítulos, hay que entender que esas cosas han sido agregadas a la Biblia para poder tener referencia y puntos, pero si vos la cortás, la cercionás, la separás, sacás de contexto todo. Y eso fue agregado mucho tiempo después que la Biblia se escribió. La Biblia no era así, la Biblia recién, digamos, pasó a ser así, creo que en 1572, 1560, donde empieza el tema de los versículos y capítulos, y ellos saben mucho de eso, y por ahí, bueno, le doy mucho las gracias por el tiempo que dedican en la enseñanza, tanto a todos, diríamos, Lorena, Javi, Rosina, Fabiana, bueno, porque la verdad que estas pequeñas enseñanzas nos ayudan muchísimo a nosotros a poder tener las herramientas necesarias para poder predicar. Así que bueno, era más que nada eso y bueno, agradecerles y bueno, siempre que el Eterno ponga en nuestra boca su palabra y su obra en nuestras vidas, digamos, como ser ejemplo, nosotros, nuestra vida, ser ejemplo para las demás personas y que vean que realmente al que guarda su palabra, guarda sus estatutos, guarda sus cosas, lleva una vida de bendiciones. Digamos, no es una vida de abundancia, pero sí una vida con salud, con armonía, en familia, y ese tiene que ser una de los ejemplos para los demás, digamos, para que los demás vean que realmente caminamos en la senda. Entonces, bueno, eso quería agradecer y bueno, seguir en Shalom y aprendiendo de la palabra. Amén, amén. Lo que dice el hermano Marcelo es muy cierto, ¿verdad? Nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, que lógicamente la numeración de los capítulos y los versículos ha sido una gran herramienta que a todos nos ha facilitado el poder comprender las escrituras. Pero también hay que saber leerla entendiendo que originalmente no estaban allí, ¿verdad? Y eso es lo que nos lleva muchas veces a tener una confusión. Por ejemplo, les quiero dar una ejemplificación de esto. Dice en Levítico 19, 27 al 28, dos versículos por separado. El versículo 27 dice, no se hagan tonsuras en la cabeza, ni se corten la punta de la barba. Entonces vamos a leer ahora el versículo 28, separado a eso. No se hagan cortes ni marcas en el cuerpo por causa de un muerto, yo soy Adonai. Entonces tú vas a decir, no me puedo cortar la barba, hermano, no me puedo afeitar, estoy quebrantando la Torá, ¿verdad? Y muchos lo creen así, y lo creen así. Allí vemos, por ejemplo, los judíos llevando los peyotes, o la barba gigante, ¿verdad? A mí me gustaría tener la barba gigante, les confieso, hermano, pero es lo que hay, y vamos a encontrar que no, y ahí es donde aplicamos eso, que la Biblia no vino escrita por versículos y capítulos. Entonces, ¿qué es lo que el texto nos diría? No se hagan tonsuras en la cabeza, ni se corten la punta de la barba, no se hagan cortes ni marcas en el cuerpo por causa de un muerto. Yo soy Adonai. Es decir, no te afeites por causa de un muerto, no te hagas tonsuras, ni tatuajes, ni grabaciones en tu cuerpo por causa de un muerto. Entonces, aproveché lo que decía el hermano Marcelo para poder ejemplificar con eso que nos trae mucha luz. Creo que la hermanita Elsie también tenía una pregunta. No, hermanito Javi, estaba viendo los mensajes y se me levantó la manita así, pero no, a mí sí me quedó todo claro. Muchísimas gracias, hermanito. Adonai lo siga bendiciendo grandemente y pues gracias. A mí no se me hacen como pequeñas administraciones. A mí cada administración así dure como, no sé, media hora, se me hacen muy, ¿cómo se dice? O sea, muy buenas, muy llenas del Eterno. Y, y lo que dijo la hermanita Lore, sí es verdad,
a veces a mí me ha pasado que ya leí yo la palabra y después vuelvo a comenzar otra vez y es como si otra vez estuviera leyendo de nuevo y ya reconozco, gracias al Eterno, su palabra. Y pues hay que seguir, como dice usted, hermanito, que nos dice el Eterno que, pues no, nada más porque ya lo conocimos y ya lo aceptamos como nuestro Señor Yeshua, ya, o sea, ya salimos de Egipto, no hay que seguir leyendo todos los días, orando todos los días pues hasta que Él venga o hasta que durmamos y esperemos la venida del Señor, la resurrección. Sí, va, se dice la resurrección de nosotros, pues, y pues seguir caminando y seguir obedeciendo, que no es como, como dice el Eterno, sus mandamientos no son gravosos, sí los podemos llevar, pues bien, y el Eterno siempre va a estar ahí con nosotros. Él dice que aunque nos dejen todos, Él jamás nos va a dejar. Siempre va a estar presente, siempre va a estar con nosotros y, pues bueno, no hay que ser como el pueblo que decían que se quejaban y todo. Nosotros no hay que quejarnos y ni desconfiar porque pues Él es nuestro Elohim y Él todas sus promesas, todas las cumple. Yo no tengo ninguna duda de eso. Tanto así que vino a morir por su pueblo y para rescatar otra vez a su pueblo. Así que por sus promesas pues que había hecho a nuestros padres. Y pues bueno, gracias hermanito. Y eso que no quería decir nada, imagínese cuando quisiera decir algo. Pero bueno, gracias hermano Javi. Amén, 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 amada. Voy a responder brevemente a una pregunta del chat, ¿verdad? Que es con respecto a los gigantes. Donde Jocelyn creo que pregunta acerca de los gigantes, si fueron creación de Adonai. ¿Ok? Voy a responder brevemente a eso, porque da para un estudio muy profundo, así que lo voy a responder de una manera breve, porque mencionamos a los gigantes en esta administración. ¿Ok? Nosotros vamos a encontrar, creo que en Bereshit, capítulo 6, donde se habla acerca de los hijos de Elohim, que comprendemos a través del contexto escritural, el libro de Job también habla de eso, que eran estos ángeles caídos, ¿verdad? Que eran los vigilantes, aquellos que comenzaron a ver a las mujeres de los hombres y las tomaron como esposas, ¿verdad? Y de ellas nacieron gigantes. La escritura nos dice, estos son los valientes de la antigüedad, gigantes de renombre, etcétera. Y es ahí donde vemos que había gigantes en la antigüedad. Y eran muy, muy grandes, ¿ok? Estos gigantes que fueron antes del diluvio eran muchísimo más enormes a los gigantes que hubieron después del diluvio. Sabemos de que ellos corrompieron la humanidad, había muchísima maldad, por eso Yeshua dice, que será como los días de Noah, donde comían y bebían y se daban en casamiento. Nosotros comprendemos a través de la ayuda de otros libros apócrifos que lo que los gigantes hacían era comer personas, beberse la sangre de esas personas, y también darse en casamiento porque tomaban las hijas de los hombres para ellos. Entonces, eso es lo que podemos ver, la referencia que hace Yeshua con respecto a ese contexto. Ahora, ¿por qué hay gigantes todavía después del diluvio? Si se supone que con el diluvio tuvieron que haber muerto, ¿verdad? ¿Por qué hay gigantes? ¿Por qué encontramos que en la tierra prometida habían gigantes? ¿Por qué cuando estaban a punto de ingresar a Canaán también habían gigantes? Og, el rey de Basán. ¿Por qué David peleó con un gigante, Goliat? Ahora ya era gigantito nomás, no era gigante como los otros. El libro de Amós dice que los amorreos, por ejemplo, que era un pueblo de gigantes, eran del porte de los cedros, de esos árboles. Entonces, figúrense más o menos. ¿Por qué habían gigantes? Y bueno, la verdad que a ciencia cierta no hay una respuesta explícita. En ese tiempo había gigantes por esto. Pero lo que nosotros podemos intuir con respecto a las escrituras es que el único que era sádic en los tiempos de Noé era Noé precisamente, con respecto a su esposa, con respecto a sus hijos, y no sabemos más allá. ¿Por qué? Porque, ¿qué significa que él fuera sádic? Él era justo, él ejercía la Torá, ejercía la palabra de Adonai. Y aparte dice, y él era perfecto en sus generaciones. ¿Qué significa eso? Que su genética era perfecta, no tenía una genética corrompida. Pero no sabemos su esposa, y como no sabemos acerca de su esposa, si podía tener un ADN corrompido o no, tampoco sabemos con respecto a sus hijos. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando Noah estuvo con vida, él influyó sobre sus hijos que pudieran ser obedientes y que pudieran guardar la Torá.
que pudieran guardar la palabra. Usted dirá, pero en ese tiempo todavía no estaba la Torá. Sí, la Torá eterna ha estado desde siempre. La Torá es perpetua. De hecho, Génesis, en los 26, si no me equivoco, dice de que Abraham anduvo en todos los mandamientos y estatutos de Adonai, cuando todavía la Torá nos había dado en el Sinaí. Es decir, la Torá es perpetua, siempre ha estado. En el Sinaí se dio por escrito. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que luego de la muerte de Noah, de Noé, sus hijos comenzaron a hacer el mal. Y cuando sus hijos comenzaron al mal, se volvieron a profanar nuevamente. Entonces, esa es una de las explicaciones que se puede dar con respecto a por qué habían gigantes después y por qué seguían haciendo el mal. De hecho, el amorreo, ¿verdad?, que era conocido como un pueblo gigante, era, eh, era un pueblo terrible, era un pueblo que hacía mucha maldad. De hecho, el Eterno le promete a Abraham y le dice, ciertamente tus descendientes estarán presos en una nación extranjera, pero cuando llegue la maldad del amorreo hasta el colmo, entonces yo los liberaré para que ellos vayan allá y sean instrumentos de juicio. Estoy parafraseando, pero así podemos ver que se dieron las cosas. Entonces, ese es como el contexto de lo que podemos intuir a base de lo que la Torá nos enseña. Amén. Amén. Amén, hermanito, gracias. Amén, amada. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a pasar a agradecer al Eterno. Mi hermana Lore, creo que iba a hablar. No, está bien, hermanito. Es que le voy a decir que la hermanita Jocelyn, como apenas se integró con nosotros, es un poquito tímida. Le da pena a veces hablar, pero sí, hermanita, siéntase en confianza. Aquí somos todos una familia. Amén, amén, claro que sí. Amén, así es. Así es. Y bueno, hermanos, ha llegado el momento de que demos gracias por esta enseñanza y que pasemos a poder compartir la matzá del día de hoy. Amén. Así que prendan sus camaritas los que quieran y mostremos nuestras matzá para cumplir con este mandamiento que el Eterno nos ha dado. Comerán matzá durante 7 días. Y nosotros por acá hemos reservado una que nos quedaba. Así que vamos a comer matzá, hermanos. Y primero vamos a dar las gracias al Eterno porque Él nos ha permitido tener la administración del día de hoy, tener la enseñanza y ahora comeremos también este pan. Amén, amén, amados. Amén. Entonces, bendecimos, agradecemos al Eterno por la administración y bendecimos su nombre porque Él nos da el pan. Abacadosh, gracias te damos en esta hora por la administración que tú nos das, porque tu Ruach HaKodesh nos infunde aliento, nos infunde de tu palabra y podemos tomar hoy día precaución con respecto a los malos tiempos que estamos viviendo y cómo tú nos guías para que no cometamos los mismos errores que nuestros padres hebreos que perecieron en el desierto sin ver tu promesa, porque la menospreciaron, Padre, porque le dieron más estima a la tierra en la cual eran esclavos que a la tierra en la cual se dirigían para vivir en libertad guardando tus mandamientos. Gracias te damos porque tú nos guardas, tú nos proteges y porque tu misericordia se extiende cada día. Padre, en esta hora procederemos también a comer este pan, a cumplir con lo que tú nos has dicho en el libro de Vaikra, capítulo 23, Padre, que podamos comer matzá durante 7 días. Padre, te agradecemos porque tú has sido bueno. Bendito seas tú, Yehovatkei Elohim, nuestro Rey del universo, porque extraes pan de la tierra, Beshem Yeshua HaMashiach. Amén y amén, amados. Comamos el matzá. Fuerte. Amén. 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 Amén.